En la vida, hay momentos en que el ruido del mundo se silencia, cuando el clamor de nuestras preocupaciones y anhelos se apaga, dejándonos en un vacío que parece abrumador. Es en ese silencio donde a menudo sentimos la ausencia de respuestas. Esa sensación de estar esperando algo que nunca llega. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que en esos instantes, en los que las palabras parecen faltar y la incertidumbre nos rodea, Dios está trabajando en lo profundo de nuestra alma? A veces, el silencio no es un signo de abandono, sino una oportunidad divina para enseñarnos lecciones de fe que solo se revelan en la quietud. Imagina por un momento a un niño que espera ansiosamente la llegada de su padre después de un largo día. Su corazón late con la expectativa de un abrazo, de una palabra de aliento. Pero, en lugar de eso, el padre no llega, y el niño se siente solo, perdido en su propia angustia. Sin embargo, en el silencio que envuelve esa espera, el niño comienza a aprender. Aprende que la paciencia es una virtud, que la confianza no depende de las circunstancias, sino de la relación que tiene con su padre. Y así, aunque no tenga las respuestas que anhela, su corazón empieza a crecer en fe, en esperanza, en amor. Dios a menudo nos enseña así, a través de esos silencios que parecen interminables. Tal vez estés atravesando un momento de incertidumbre, una situación en la que sientes que todo se ha detenido y las respuestas no llegan. Puede que estés orando fervientemente por una guía, por una señal, y sientes que el cielo está callado. Pero en ese silencio, Él está moldeando tu carácter. Él está preparando tu corazón para recibir lo que has estado pidiendo. La fe no se forja en los momentos de claridad, sino en los de duda, en los de espera. Dios convierte cada silencio en una lección de fe, y es ahí donde florece nuestra confianza. Recuerdo un tiempo en mi vida en que enfrenté una crisis personal. Estaba rodeado de amigos y familia, pero me sentía más solo que nunca. Las palabras de consuelo parecían vacías y mi espíritu se sentía pesado. La desesperación me abrazaba y en mi corazón solo había preguntas. Pero fue en ese desierto de silencio que comencé a escuchar la voz suave del Señor. No era una voz estruendosa ni un relámpago que iluminara mi camino, sino un susurro profundo que me decía: confía en mí, estoy contigo. En ese momento, comprendí que el silencio no era una ausencia de Dios, sino una invitación a acercarme más a Él, a conocer su corazón, a aprender lo que realmente significa tener fe. El silencio, en su profunda quietud, puede ser el espacio sagrado donde Dios trabaja en nosotros. A veces, nos encontramos en un desierto, y nos preguntamos por qué estamos allí. Pero cada paso que damos en la arena, cada lágrima que cae, está siendo utilizado por nuestro Creador para enseñarnos a depender de Él. Los caminos de Dios no siempre son directos, y a menudo nos llevan a través de valles oscuros. Pero no estamos solos. Él camina a nuestro lado, y el silencio es su forma de preparar nuestro espíritu para lo que está por venir. No olvides que cada lección de fe que aprendemos en el silencio es un ladrillo más en la construcción de nuestra confianza en Dios. Es un recordatorio de que, aunque a veces no escuchemos su voz, su presencia es constante. Cuando el ruido del mundo se disipa, y encontramos ese espacio de calma, es ahí donde podemos reflexionar sobre su bondad, sobre sus promesas, y sobre cómo nos ha sostenido en el pasado. En esos momentos de silencio, cuando el mundo a nuestro alrededor parece detenerse, es como si nuestras almas fueran llevadas a un lugar secreto, un refugio donde podemos escuchar los latidos del corazón de Dios. Allí, en esa calma, encontramos la oportunidad de mirar hacia adentro, de evaluar nuestras luchas y temores, y de descubrir que, a pesar de la tormenta que nos rodea, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento.
Es en este espacio, querido amigo, donde aprendemos que el silencio no es solo la ausencia de palabras, sino un diálogo profundo con el Creador. Cuando la vida nos envuelve en su caos, y nos sentimos perdidos en la oscuridad, puede ser difícil ver la luz, pero en esos momentos de quietud, Dios nos invita a soltar nuestras cargas. Es como si nos dijera, aquí estoy, aún en el silencio, confía en que estoy obrando en tu vida. Esa confianza se forja a través de las experiencias que enfrentamos, cada una un capítulo en nuestra historia de fe. A veces, lo que parece ser un final, es solo el comienzo de algo más grande. Recuerdo una etapa en mi vida en la que todo parecía desmoronarse a mi alrededor. Las noches eran largas, y la incertidumbre, abrumadora, pero en medio de esa oscuridad, hubo un instante en el que el silencio se volvió mi amigo. Me senté en mi habitación, rodeado de sombras, y cerré los ojos. Fue allí donde sentí una paz inexplicable, un consuelo que no podía entender, como si las manos invisibles de Dios estuvieran envolviendo mi ser. En ese silencio, comprendí que no estaba solo, que cada dolor y cada duda estaban siendo transformados en lecciones de fe. Es curioso cómo, en el ruido de la vida, a menudo olvidamos lo que realmente importa. Nos dejamos llevar por las distracciones, por las voces que nos rodean, y perdemos de vista la verdad que reside en el silencio. Pero cuando decidimos detenernos y escuchar, descubrimos que Dios utiliza ese tiempo para revelar su propósito. Cada silencio se convierte en un espacio de aprendizaje, donde nuestras preguntas más profundas pueden ser respondidas. Nos da la oportunidad de reflexionar sobre nuestra relación con Él, de reconfigurar nuestras prioridades, y de recordar que, aunque a veces no lo sintamos, Él siempre está a nuestro lado. Cada paso que damos en la búsqueda de Dios es un acto de fe. Es como caminar por un sendero cubierto de hojas secas, donde cada crujido nos recuerda que estamos avanzando, incluso cuando no vemos el destino. Hay momentos en que el camino se siente empinado, y la meta parece lejana, pero el silencio actúa como un maestro paciente. Nos enseña a valorar el proceso, a entender que, aunque el viaje sea difícil, cada dificultad está moldeando nuestro carácter y fortaleciendo nuestra fe. Imaginen, por un momento, a los grandes personajes de la Biblia. Moisés, enfrentando su llamado en la soledad del desierto. David, componiendo salmos en los campos de pastoreo. Cada uno de ellos experimentó el silencio como un tiempo de preparación. En esos momentos, no solo enfrentaron sus miedos, sino que también escucharon la voz de Dios, esa misma voz que les guió hacia grandes propósitos. Dios nos invita a seguir sus pasos, a encontrar en nuestro silencio esa conexión íntima que nos transforma. Y hay algo hermoso en el hecho de que el silencio también es un espacio para la oración. Es en ese silencio donde podemos presentar nuestras quejas, nuestras esperanzas y nuestros sueños, donde podemos clamar y ser escuchados. La oración no siempre necesita palabras. A veces, un susurro, un suspiro, o incluso una lágrima, son suficientes para que Dios, en medio de nuestra vida diaria, a menudo nos encontramos atrapados en un vaivén de ruido y distracción. Pero, ¿qué sucede cuando el silencio se convierte en un refugio? Hay una magia especial en esos momentos de quietud, donde Dios nos llama a soltar el bullicio del mundo y a sumergirnos en su presencia. Imaginen la escena, un amanecer dorado, el canto de los pájaros rompiendo la calma, y un corazón que, en medio de la serenidad, comienza a latir con una nueva esperanza. En esos instantes, el silencio se transforma en un lienzo donde Dios pinta nuestras lecciones de fe. Recuerdo una vez, en un periodo de mi vida, cuando todo parecía caótico, las decisiones pesaban sobre mis hombros como piedras.
y el futuro se vislumbraba oscuro. Pero en el silencio de mi habitación, aprendí a escuchar. A veces, la voz de Dios no retumba en los ecos de una multitud, sino que susurra en lo profundo de nuestro ser. Fue en esa quietud donde comprendí que el silencio no es ausencia, sino una invitación a la reflexión. Allí, entre mis pensamientos y mis dudas, el Espíritu Santo comenzó a sembrar semillas de claridad. Las respuestas que buscaba no estaban en el ruido, sino en la paz que se encontraba dentro de mí. Dios convierte cada silencio en una lección de fe. Cada pausa en nuestra vida es un espacio donde Él trabaja en nosotros, donde nos invita a soltar nuestras ansias y a confiar en su plan. Es un llamado a descansar en sus promesas. En esos momentos, mientras el mundo sigue girando, nosotros podemos encontrar un ancla en su amor, como un niño que se aferra a la mano de su padre en medio de una multitud. Así nos sostiene Dios en nuestro silencio, recordándonos que no estamos solos. Él es nuestro refugio y fortaleza. Y lo maravilloso de esto es que el silencio no es solo un lugar de dolor o incertidumbre. Es también un terreno fértil para la revelación. Piensen en las horas que pasamos en la oración, clamando por respuestas y dirección. A menudo, nos frustramos porque creemos que Dios debería contestar de inmediato. Pero, ¿y si el verdadero milagro se encuentra en esa espera? El silencio nos enseña a ser pacientes, a confiar en que Él está trabajando, incluso cuando no podemos ver el resultado. Nos ayuda a cultivar la fe, a saber que lo que hoy parece un desierto árido puede ser transformado en un jardín de bendiciones. Como un artista que da forma a una escultura, Dios utiliza el silencio para esculpir nuestra vida. Hay un proceso en cada golpe de su cincel. A veces, nos duele, otras veces, nos sorprende, pero siempre nos está formando. No podemos olvidar que las grandes transformaciones suelen suceder en los momentos más silenciosos. Así como una semilla se rompe en la oscuridad de la tierra antes de brotar, nosotros también necesitamos pasar por ese proceso. El silencio se convierte en el terreno donde nuestras raíces se establecen, donde nuestra fe se fortalece, y donde nuestra esperanza empieza a florecer. Y cuando finalmente emergemos de ese silencio, lo hacemos con una nueva perspectiva. Las dificultades que antes parecían insuperables ahora son testigos de nuestra victoria. Cada lágrima que hemos derramado, cada susurro de angustia, se convierte en una parte de nuestro testimonio. Lo que hoy duele, mañana será nuestra alabanza. Cada experiencia, cada lección aprendida, es un ladrillo en la construcción de nuestro carácter. Así, el silencio se transforma en un maestro, y nosotros nos convertimos en sus estudiantes. Les invito, entonces, a no temer el silencio en sus vidas. Abracen esos momentos de calma. El silencio, aunque a menudo nos resulta incómodo, es un espacio sagrado donde Dios puede hablar a nuestro corazón. Hay un antiguo proverbio que dice que en el silencio se escucha a Dios. En esos momentos de quietud, cuando el ruido del mundo se apaga y la vida parece detenerse, es cuando nuestras almas se abren a la voz suave y constante del Creador. Es ahí, en ese refugio silencioso, donde la duda comienza a disiparse y la fe empieza a florecer. No es que Dios no esté presente en nuestras vidas bulliciosas, sino que a veces necesita que nos detengamos, que cerremos la puerta al exterior, para poder abrir las ventanas de nuestro ser interior. Recuerdo una etapa de mi vida en la que todo parecía confuso. Las decisiones se acumulaban como hojas secas en un camino de otoño, y el murmullo de la incertidumbre llenaba mis pensamientos. En medio de aquella tormenta interna, me encontré en un lugar solitario, un pequeño banco en un parque. Era un día nublado, y el cielo parecía reflejar mi estado de ánimo. Pero fue en ese silencio,
rodeado de la naturaleza y el canto distante de los pájaros, donde sentí la presencia de Dios. Cada sonido que llegaba a mis oídos parecía ser un recordatorio de su amor y su plan para mí. Allí, en ese instante, comprendí que el silencio no era mi enemigo, sino un camino hacia la claridad. Hay un misterio profundo en el silencio que nos invita a explorar la esencia de nuestra fe. Puede que no siempre entendamos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, pero en esos momentos de quietud, podemos aprender a confiar. La fe no siempre es un grito de júbilo. A veces es un susurro, una certeza que surge en lo más profundo de nuestro ser. Cuando nos permitimos estar en silencio, comenzamos a escuchar no solo las respuestas, sino también las preguntas que Dios quiere que hagamos. Preguntas que nos llevan a profundizar en nuestro propósito y a fortalecer nuestra conexión con Él. Dios convierte cada silencio en una lección de fe, y en ese aprendizaje, nos muestra el valor de la espera. Es como esperar el amanecer tras una larga noche. Aunque la oscuridad puede parecer interminable, el día siempre llega, trayendo consigo la luz y la esperanza renovada. No desmayes en esos momentos de espera. Recuerda que, incluso cuando no sientes que hay respuestas inmediatas, Dios está trabajando en ti. Te está formando en el silencio, en la calma de tu corazón. Cada vez que enfrentamos un silencio que parece no tener fin, debemos recordar que no estamos solos. La historia de Job nos enseña que incluso en medio del sufrimiento y la incertidumbre, la fidelidad de Dios permanece inquebrantable. Job fue llevado al límite, y su silencio fue un campo de batalla. Pero en su espera, su fe se profundizó, su conocimiento de Dios se amplió, y su testimonio se convirtió en un faro de esperanza para muchos. Dios no se olvidó de él, ni un solo instante, y así como Job, nosotros también podemos encontrar en nuestro silencio la oportunidad de ser transformados. Es en esos momentos de prueba donde el silencio se convierte en un refugio. Un lugar donde podemos encontrar paz en medio del caos. Mientras el mundo sigue girando, nosotros podemos hallar un descanso en la presencia de Dios. En el silencio, nuestras oraciones pueden ser más profundas. Nuestras peticiones, más sinceras. Tal vez no escuchemos respuestas inmediatas, pero en ese espacio, podemos encontrar consuelo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa calma que nos asegura que Dios está en control, incluso cuando la vida parece desmoronarse a nuestro alrededor. Así que, cuando el silencio se asienta en nuestras vidas, a menudo se siente como un océano de dudas y preguntas no formuladas. El eco de nuestras inquietudes puede resonar con fuerza, y es fácil perderse en la inmensidad de lo desconocido. Pero, querido amigo, en esos momentos de quietud, en esa pausa en la que parece que Dios ha guardado silencio, hay una oportunidad divina. Es un espacio sagrado donde podemos escuchar no solo el murmullo de nuestro propio corazón, sino también la suave voz de Dios que nos llama a confiar. Recuerdo una vez, en un periodo de mi vida, cuando la incertidumbre me envolvió como una sombra, había orado fervientemente, clamando por respuestas, y cada día parecía un eco vacío. Sin embargo, en esos momentos de silencio, empecé a notar algo profundo. Era como si Dios estuviera utilizando ese tiempo para preparar mi corazón, para purificar mis intenciones, y para fortalecer mi fe de una manera que no podía comprender en ese momento. A menudo, el silencio de Dios no es un indicativo de su ausencia, sino más bien una señal de que Él está obrando en lo profundo, forjando en nosotros un carácter que refleje su amor y su gloria. En el silencio, aprendemos a ser pacientes, a esperar con esperanza. Hay un verso en la Escritura que dice: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán,
y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Esta promesa es un recordatorio de que, aunque nuestras oraciones pueden parecer no ser escuchadas, nuestra espera no es en vano. El silencio puede ser un campo de entrenamiento para nuestra fe, un espacio donde cada latido de nuestro corazón se convierte en una oración silenciosa, una súplica de confianza en el plan perfecto de Dios. Es en esta espera, en este silencio, donde se forjan los testigos. En el Antiguo Testamento, encontramos ejemplos de hombres y mujeres que, en sus momentos de mayor angustia, encontraron en el silencio una oportunidad para acercarse más a Dios. Pensemos en Moisés, que pasó 40 años en el desierto, lejos de la vida que conocía. Durante ese tiempo de silencio, Dios no estaba ausente, estaba preparando a Moisés para que se convirtiera en el líder que liberaría a su pueblo. En ese desierto, en ese aparente abandono, Moisés aprendió a escuchar la voz de Dios, a discernir su guía. Su silencio fue la antesala de un clamor que cambiaría la historia. El silencio también puede ser un maestro que nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades. A menudo, en la ruidosa cotidianidad, olvidamos lo que es verdaderamente importante. Cuando Dios nos llama a un tiempo de silencio, nos está instando a mirar hacia adentro, a examinar nuestros corazones y a redescubrir lo que realmente valoramos. En esos momentos, podemos darnos cuenta de que quizás hemos estado persiguiendo cosas que no alimentan nuestra alma. Dios convierte cada silencio en una lección de fe, y esas lecciones pueden ser de restauración, de redirección, de reafirmación de lo que realmente importa. Imagina a un violinista en medio de una gran orquesta. En el silencio previo al inicio de la sinfonía, la tensión se siente en el aire. Cada músico espera el momento exacto para entrar, para dar vida a la música. Lo mismo ocurre en nuestra vida espiritual. A veces, el silencio es simplemente un preludio a una obra grandiosa que Dios está a punto de realizar. Este tiempo de espera nos prepara, nos afina, nos conecta con el propósito divino que tiene para nosotros. Es en esos silencios que Dios puede despojar nuestras. En medio del silencio, a menudo encontramos la voz más clara de Dios. Es un momento sagrado donde las distracciones del mundo se desvanecen y nos enfrentamos a la verdad de nuestra existencia. En esa quietud, nuestras preocupaciones, temores y anhelos empiezan a tomar forma, y Dios nos muestra no solo quiénes somos, sino también quiénes estamos llamados a ser. Es un viaje hacia lo profundo de nuestro ser, donde cada silencio se convierte en una invitación a descubrir la esencia de nuestra fe. Recuerdo una etapa en mi vida, marcada por la incertidumbre y la búsqueda de respuestas. Había estado implorando a Dios por dirección, por claridad, por un signo. En lugar de recibir la respuesta inmediata que anhelaba, me encontré envuelto en un silencio que parecía interminable. Fue en ese espacio de espera, en esa pausa que tanto me incomodaba, donde empecé a entender el significado profundo de la paciencia. Dios estaba trabajando en mí, moldeando mi carácter y fortaleciendo mi fe en formas que no podía ver. El silencio tiene una manera peculiar de revelar lo que llevamos dentro. Nos confronta con nuestras dudas, pero también nos brinda la oportunidad de escuchar la voz suave y firme de Dios. En esos momentos, quizás te sientas solo, como un barco a la deriva en un mar en calma. Sin embargo, ten la certeza de que ese silencio no es abandono. No estás solo, Dios está contigo, guiándote a través de esa tempestad interna, llevándote hacia aguas más tranquilas. Recuerda, cada silencio es una lección en la que Él está presente, invitándote a abrir los ojos y el corazón. El silencio también nos enseña la importancia de la espera. En un mundo que demanda respuestas inmediatas, Dios nos muestra que hay belleza en la demora.
Al igual que un árbol que crece lentamente, fortaleciendo sus raíces antes de dar fruto, nosotros también necesitamos tiempo para crecer en nuestra fe. La espera puede ser incómoda, pero es en esos momentos de quietud donde nuestras raíces se hunden más profundamente, donde encontramos la fortaleza que nos sostiene. Pensemos en una flor que, antes de florecer, debe pasar por un proceso de germinación en la oscuridad de la tierra. Su belleza no es evidente en el inicio, es en el silencio de su crecimiento donde se forma su esplendor. Así somos nosotros. A veces, Dios nos lleva a un lugar de invisibilidad y silencio, donde nos sentimos ocultos, pero es allí donde se forja nuestra fe, donde se transforma nuestra esperanza en algo tangible. Es en esos momentos que podemos aprender a confiar en su plan. Incluso cuando no podemos verlo, Dios convierte cada silencio en un espacio de revelación. A menudo, en medio de la calma, Él nos susurra verdades que han estado escondidas en nuestra alma. Nos revela sueños olvidados, pasiones que hemos dejado de lado, y hasta nos muestra heridas que necesitan sanación. Es un tiempo de introspección, donde podemos llorar nuestras pérdidas, pero también celebrar nuestras victorias. En ese silencio, encontramos la libertad para ser auténticos, para despojarnos de las máscaras que llevamos en nuestra vida cotidiana y presentarnos ante Él tal como somos. A medida que nos permitimos sumergirnos en ese silencio, comenzamos a entender que la fe no siempre es ruido, no siempre es clamor. A veces, la fe es simplemente sentarse en la presencia de Dios, escuchando su latido, sintiendo su abrazo. En esos momentos, la ansiedad se disipa y la paz comienza a inundar nuestro ser. El silencio se convierte en un refugio, un lugar donde nuestras almas pueden descansar y ser renovadas. Dios nos enseña que el silencio es también un tiempo de preparación. Antes de un nuevo amanecer, el silencio es un maestro sabio, un guía que nos lleva a terrenos profundos de nuestra propia existencia. En esos momentos de quietud, cuando el mundo se apaga y nos encontramos a solas con nuestros pensamientos, Dios se convierte en el faro que ilumina nuestro camino. A veces, no comprendemos por qué hemos sido llevados a este lugar de calma. Pero es allí, en la penumbra de nuestras incertidumbres, donde Él susurra verdades que han estado ocultas bajo el ruido de la vida cotidiana. Te invito a reflexionar sobre esos instantes en los que te has sentido perdido, rodeado de un vacío abrumador. En esos silencios, cuando las palabras no fluyen y las respuestas parecen lejanas, el Creador está trabajando en lo profundo de tu corazón. Él está moldeando y transformando, preparando el terreno para lo que está por venir. Recuerda que el silencio no es ausencia, es la antesala de una nueva revelación. Dios utiliza estos momentos para hablarnos de maneras que no podríamos imaginar. A menudo, es en la quietud de la noche, cuando las estrellas titilan en el cielo oscuro, que podemos escuchar el eco de su voz. La vida a veces se siente como una tormenta, un torbellino de emociones y obligaciones que nos empujan de un lado a otro. Pero en medio de esa agitación, el silencio se convierte en nuestro refugio. Es un espacio donde podemos despojar nuestras máscaras, donde podemos dejar caer las defensas que hemos construido para protegernos del dolor. En esos momentos de vulnerabilidad, Dios nos invita a ser auténticos, a presentar nuestras luchas y nuestras esperanzas sin temor al juicio. Él ya nos conoce, y ese conocimiento profundo es el que nos permite abrirnos a su amor incondicional. Cuando te encuentres en medio de un silencio abrumador, recuerda que no estás solo. Esa sensación de soledad puede ser engañosa. Dios se encuentra contigo, en cada rincón de tu ser. Él quiere que entiendas que hay belleza en la espera, que la paciencia es una virtud cultivada en el jardín de la fe.
Es en esos tiempos de espera donde nuestras raíces se profundizan, donde aprendemos a confiar en su plan, incluso cuando no vemos el camino. Cada silencio trae consigo una lección. A veces, es un recordatorio de que necesitamos detenernos y escuchar. Escuchar no solo a Dios, sino también a nosotros mismos. Tal vez hay sueños que hemos dejado de lado, anhelos que hemos enterrado bajo las responsabilidades del día a día. En ese silencio, Dios nos invita a revivir esos sueños, a sacarlos a la luz y a volver a darles vida. Porque incluso en las temporadas más áridas, Él puede hacer brotar flores de esperanza en nuestro corazón. Algunas veces, el silencio es la oportunidad de sanar heridas profundas. Es un tiempo de reflexión, donde podemos abordar las partes de nosotros que han quedado lastimadas por las circunstancias de la vida. No hay mayor liberación que la que se encuentra al enfrentar nuestro dolor. Permitir que el silencio hable puede ser aterrador, pero es también donde la sanación comienza. En esa quietud, podemos llevar nuestras preocupaciones al trono de la gracia, dejando que Él las transforme en testimonios de su poder y amor. Así que, mientras reflexionas sobre estos momentos de silencio en tu vida, te animo a abrazarlos. Permítete sentir lo que necesitas sentir. No temas a la incomodidad. Es en esos espacios de incomodidad donde Dios puede hacer su obra más profunda. La fe, en su esencia más pura, no es solo un acto de creencia, es un acto de entrega. Es confiar en que incluso en la espera, en lo incierto, Dios está obrando para nuestro bien. Y en la quietud del alma, donde los murmullos del mundo se desvanecen y solo queda el eco de nuestros pensamientos, Dios se manifiesta de maneras sorprendentes. A veces, el silencio puede sentirse como un vacío abrumador, una ausencia de respuestas que puede hacernos sentir abandonados. Pero, querido amigo, es precisamente en ese silencio donde la voz de Dios puede resonar con mayor claridad. En el silencio, Él nos enseña lecciones profundas sobre la fe. Recuerdo una temporada en mi vida marcada por la incertidumbre. Las preguntas se agolpaban en mi mente. Comillas. ¿Por qué esto me sucede a mí? ¿Dónde está Dios en medio de mi angustia? En esos momentos, el silencio se convirtió en un refugio. Un espacio donde pude poner de lado la prisa y el ruido del día a día. Allí, en la quietud, empecé a escuchar un susurro, una invitación a abrir mi corazón. Era como si Dios estuviera diciendo, confía en mí, incluso cuando no entiendas. Y así, el silencio se transformó en un maestro. Dios convierte cada silencio en una lección de fe porque nos desafía a mirar más allá de lo visible. En esos momentos de espera, nos enseña a cultivar la paciencia, una virtud que a menudo se ve eclipsada por nuestra necesidad de respuestas inmediatas. Pero la paciencia no es un mero acto de esperar, es una actitud de esperanza, una forma de preparar nuestro corazón para lo que vendrá. Es como un jardín que necesita tiempo para florecer. La fe se cultiva en esos espacios de incertidumbre, donde confiamos en que las semillas de esperanza que hemos sembrado darán fruto en su tiempo. Perfecto. Imagínate por un momento un desierto, un lugar árido, donde parece que nada puede crecer. Pero, ¿qué sucede cuando la lluvia finalmente llega? Las flores brotan, el paisaje se transforma, y lo que antes parecía estéril ahora se llena de vida. Así es nuestra fe en los momentos de silencio. Puede parecer que estamos en un desierto espiritual, pero el agua de la gracia de Dios puede hacer surgir brotes donde menos lo esperamos. Cada silencio, cada pausa en nuestra vida, está impregnado de significado. Si nos detenemos a escuchar, podemos discernir la voz de Dios que nos guía. A veces, el silencio es simplemente una invitación a descansar, a confiar en que no tenemos que llevar todas las cargas solos. En la historia de Elías,
cuando se sintió abrumado y huyó al desierto. Fue en el silencio de una brisa suave donde encontró a Dios. No fue en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, fue en la calma. Así, Dios nos enseña que a menudo es en la quietud donde encontramos respuestas, incluso si no son las que inicialmente buscamos. Permite que el silencio hable a tu corazón. En esa intimidad con Dios, Él puede desnudarte de tus miedos y dudas, mostrándote quién eres realmente. En la penumbra del silencio, las verdades escondidas pueden salir a la luz. Cuando nos permitimos estar solos con Dios, podemos enfrentar los espejos que reflejan nuestras luchas, nuestras inseguridades. Es en ese lugar de vulnerabilidad donde la fe comienza a florecer. La realidad es que nuestras luchas no nos definen. Es nuestra respuesta a ellas lo que determina nuestro caminar. Y cada vez que elegimos la fe sobre la duda, estamos dando un paso hacia la libertad. No te desanimes en esos momentos de silencio. Recuerda que Dios no ha dejado de trabajar. Él está tejiendo un plan en tu vida que quizás aún no puedes ver. Cada lágrima que has derramado, cada oración no respondida, es parte. A veces, el silencio puede sentirse pesado, como una nube densa que cubre el cielo. Pero en ese espacio de quietud, donde el ruido del mundo se disipa, Dios comienza a hablar. Es un lugar donde la vida parece detenerse, donde los latidos de nuestro corazón son las únicas notas que resuenan en el aire. ¿Te has detenido alguna vez a escuchar? Ese silencio, aunque incómodo, puede ser un refugio, un santuario donde encontramos a Dios en nuestra vulnerabilidad más cruda, lejos de las distracciones que nos rodean. Recuerdo una temporada en mi vida, un tiempo de desiertos y sombras. Las preguntas me ahogaban, y cada intento de hallar respuestas parecía caer en un vacío insondable. Era como estar en una sala oscura, buscando la salida sin poder encontrar la puerta. Pero, en medio de esa soledad, escuché una voz suave que me invitaba a esperar, a confiar, a rendir mis ansias de control. Y, aunque la espera era difícil, comencé a ver el silencio como una oportunidad para aprender. Cada día, al levantarme, decidí entregarle mis temores a Dios. Era un acto de fe que resonaba más allá de mis palabras. En esos momentos de silencio, descubrí que Dios no solo escucha, sino que también enseña. A veces, nos espera en la calma para revelarnos verdades profundas. Como cuando un maestro paciente guía a su alumno, Él nos acompaña en este camino de descubrimiento. Las lecciones no siempre son fáciles de aceptar. A menudo, nos confrontan con aspectos de nosotros mismos que preferiríamos ignorar. Pero cada lección en el silencio viene con la promesa de transformación. Cuando miramos hacia adentro, encontramos la semilla de la fe que ha estado esperando ser cultivada. Imagínate un jardín en reposo. En invierno, parece muerto. Sin embargo, en ese silencio aparente, las raíces siguen creciendo, preparándose para la primavera que vendrá. Así es nuestra fe en los momentos de silencio. Puede parecer estancada, pero Dios está cultivando algo profundo dentro de nosotros. Aunque no veamos los brotes, podemos estar seguros de que algo hermoso está en proceso. Cada experiencia de soledad puede ser vista como un tiempo de preparación. Un tiempo en el que Dios nos está formando para los propósitos que tiene para nuestras vidas. Es en ese silencio donde podemos repasar nuestras historias, nuestros sueños rotos, nuestras esperanzas perdidas. Allí, Dios toma cada fragmento de dolor y lo transforma en un testimonio de su fidelidad. ¿Recuerdas a Job? En su sufrimiento, él no halló las respuestas que buscaba, pero encontró a Dios. En medio de su desolación, Job aprendió a confiar en la sabiduría divina, a pesar de no comprender el porqué de su sufrimiento. Y así, nuestras luchas son también caminos hacia una relación más profunda con Él.
Lo que parece vacío, puede llenarse de propósito. Lo que hoy duele, mañana será tu testimonio. Quizás te encuentras en una etapa de tu vida en la que el silencio pesa como una losa. La ansiedad y la duda pueden acecharte. Pero recuerda que estás en un proceso. Cada día que decides levantarte de la cama y enfrentar el mundo, estás eligiendo la fe. Cada pequeña oración, cada susurro de esperanza, suma en el gran diseño de Dios. No estás solo en esta travesía. Dios está contigo. Te sostiene en los momentos de incertidumbre. Nunca olvides que el silencio de Dios no es un abandono. Es una invitación a profundizar en tu fe. Las noches más oscuras son aquellas en las que la luz de la esperanza puede brillar con mayor intensidad. En esos momentos donde no hay respuestas claras, mantén tus ojos en medio de ese silencio abrumador, donde la espera se siente interminable. Es fácil perderse en la tormenta de pensamientos y emociones. Pero, querido amigo, es en este espacio de quietud donde Dios está trabajando, moldeando tu corazón y renovando tu espíritu. Imagina un alfarero, con sus manos firmes pero suaves, dando forma a una vasija de barro. Cada giro del torno, cada presión, es una acción deliberada que transforma lo crudo en algo bello. Así es Dios con nosotros en los momentos de silencio. Él nos está preparando para algo más grande. A veces, el silencio puede parecer un desierto, una vasta extensión sin vida ni dirección. Pero recuerda, incluso en el desierto, hay un propósito. Cuando el pueblo de Israel vagó por la tierra seca, no solo se enfrentaba a la falta de agua, sino que también estaba siendo moldeado por la dependencia de su Creador. Allí aprendieron a confiar en la provisión diaria de maná. En cada bocado, en cada paso, Dios les recordaba que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Así que, en tu silencio, busca esa voz. Escucha lo que Dios quiere enseñarte en esta etapa. El desierto puede ser el lugar de tu mayor crecimiento. Quizás has sentido que tus oraciones caen en un eco vacío, como si las palabras se desvanecieran en el aire. Pero, querido amigo, cada susurro cuenta. Cada lágrima que derramas es una semilla que crece en fe. Dios ve tus esfuerzos, y esa perseverancia te está formando. La fe no es la ausencia de dudas, sino la decisión de seguir creyendo a pesar de ellas. Cuando sientes que no hay respuesta, recuerda que el silencio también es parte del diálogo con Dios. Es en esos momentos que Él invita a tu corazón a descansar en su presencia. A veces, el silencio nos empuja a mirar hacia adentro, a confrontar nuestras inseguridades y miedos. Es un viaje hacia la verdad, donde descubrimos que nuestras debilidades pueden ser las puertas a la fortaleza de Dios. En esos días oscuros, cuando te sientas perdido, recuerda que el silencio no es vacío, es un espacio sagrado donde Dios puede hablarte de maneras sorprendentes. Quizá te acuerdes de la historia de Elías, quien, tras huir de la amenaza de Jezabel, se encontró en una cueva, buscando respuestas. Allí, en el silencio del viento suave, Dios se reveló a él. No fue en el estruendo, ni en la tempestad, sino en la calma. A veces, Dios elige el silencio para que escuchemos su voz clara y suave. Así que en tu búsqueda, no te desanimes por lo que no escuchas. Mantente abierto a lo que Dios quiere susurrarte. Su voz es un faro en la niebla. En esos momentos de espera, te invito a que te sumerjas en la palabra, a que busques consuelo en las Escrituras. Allí, encontrarás personajes que, al igual que tú, experimentaron silencios profundos. David, en sus salmos, a menudo clamaba en la oscuridad, pero también hallaba la luz en la presencia de Dios. Así como él, te animo a que escribas tus propias oraciones, que plasmes tus luchas y esperanzas. No temas ser vulnerable. Dios abraza cada parte de ti, y en ese proceso de escritura,
de diálogo con el Creador. Él te revelará lecciones que transformarán tu fe. Recuerda, el silencio es a menudo un maestro duro, pero su lección es invaluable. Te enseña paciencia, resiliencia y, sobre todo, una dependencia renovada en Dios. En la quietud de la vida, cuando el ruido se apaga y las palabras se desvanecen, es donde muchas veces encontramos la verdadera esencia de nuestra fe. Piensa en esos momentos en que el silencio se vuelve abrumador, cuando parece que las preguntas flotan en el aire y las respuestas son una neblina distante. En esos espacios de incertidumbre, Dios se encuentra esperando, ansioso por revelarse, por tocar tu corazón de formas que no podrías imaginar. El silencio puede ser inquietante. A veces, nos deja con el alma inquieta, como un pájaro enjaulado, luchando por escapar. Pero en medio de esa lucha, te invito a recordar que no estás solo. Al igual que un navegante que confía en su brújula, el silencio puede guiarte hacia un destino inesperado, un encuentro profundo con el amor de Dios. No se trata de evitar la incomodidad, sino de abrazarla como una oportunidad para crecer. En esos momentos de desasosiego, donde el tiempo parece detenerse, Dios nos enseña a escuchar no solo con los oídos, sino con el corazón. Recuerdo una época en mi vida donde la confusión reinaba. Había orado por claridad, pero lo que recibí fue un silencio abrumador. Miraba al cielo, esperando escuchar el eco de mis súplicas, pero solo encontré una calma profunda. Fue entonces cuando decidí abrir la Biblia, y en las páginas amarillentas encontré las palabras de Isaías. En el silencio y la confianza estará vuestra fortaleza. Fue un momento revelador. En el silencio, Dios no se había ido. Estaba preparando mi corazón para una revelación que transformaría mi perspectiva. Es en esos momentos que el silencio se convierte en un taller, donde cada duda y cada anhelo se moldean bajo la mano del Maestro. Si dejas que el silencio hable, descubrirás que hay una lección de fe esperando ser aprendida. Al igual que Elías en la cueva, muchas veces estamos tan concentrados en el estruendo de nuestras luchas que olvidamos que la voz de Dios se encuentra en la suavidad de su presencia. Así que, ¿qué harás en esos espacios vacíos? Te animo a que utilices ese tiempo para reflexionar, para meditar, para permitir que las escrituras hablen a tu vida. Escribe tus pensamientos, tus dudas, tus miedos, y luego, escucha. Es en esa práctica de la escritura donde el alma encuentra un refugio. Las palabras fluyen y, como ríos, te llevan a la profundidad de tu ser. Cada letra es un paso más hacia una conversación más íntima con Dios. No olvides que cada silencio tiene un propósito. Dios no ignora tu clamor. Él está trabajando en ti, incluso cuando no lo ves. Como el agricultor que prepara el terreno en silencio antes de la cosecha. Él está cultivando tu fe, nutriendo tus raíces para que puedas crecer en temporadas de abundancia. No desestimes esos momentos de espera. Son las semillas que darán fruto en el tiempo perfecto. Cuando miramos a nuestro alrededor, encontramos ejemplos de fe que florecen en medio del silencio. Pensemos en Job, quien perdió todo, y sin embargo, en medio de su dolor, su fe se mantuvo firme. Su historia nos recuerda que a veces, el silencio de Dios es una invitación a profundizar nuestra confianza en Él, a sostenernos en la certeza de su amor. La fe no siempre se siente como una montaña sólida. A veces, es un leve susurro que aún resuena en nuestra alma, recordándonos que estamos sostenidos por su gracia. Así que aquí estamos, en este viaje de fe, navegando en un mar de silencios y preguntas. No temas, amigo, cuando nos encontramos en esos espacios vacíos, en esos silencios que parecen eternos. Es fácil perder la esperanza. Es en esos momentos donde el eco de nuestras preguntas puede resonar con más fuerza. Comillas. ¿Por qué?
Señor, ¿dónde estás? Pero quiero que sepas algo vital. Cada silencio de Dios es un lienzo en blanco. Una oportunidad para que tu fe se manifieste de maneras que quizás nunca imaginaste. En esos instantes de quietud, el Espíritu Santo está trabajando en lo profundo de tu ser, transformando tu angustia en confianza, tu temor en esperanza. Imagina una noche estrellada, donde el cielo se extiende interminablemente sobre ti. Cada estrella, una promesa de Dios, brillando incluso en la oscuridad más profunda. Así es la fe. A veces, no podemos ver el camino, pero las promesas de Dios son la luz que nos guiarán. En esos silencios, Él está sembrando en ti una fe robusta, una fe que no se sacude por las tormentas de la vida. Porque, querido amigo, lo que hoy parece confuso y sombrío, mañana será la historia que contarás de cómo Dios te sostuvo. Recuerdo una vez, en un momento de mi vida, estar rodeado de incertidumbre. Las decisiones que debía tomar parecían abrumadoras y, a menudo, el silencio se hacía pesado. Un día, mientras oraba, sentí una claridad inesperada. En medio de la quietud, comprendí que Dios estaba puliendo mi carácter, enseñándome a confiar en su timing, no en mi prisa. A veces, el silencio no es un signo de ausencia, sino un medio por el cual Dios nos invita a escuchar su voz interna, a discernir su dirección en nuestras vidas. El silencio a menudo lleva consigo lecciones que no podemos aprender en la prisa de la vida. Es un maestro silencioso que nos enseña sobre la paciencia, la perseverancia y, sobre todo, la humildad. Nos recuerda que no tenemos todo el control, que a veces debemos dejar ir y permitir que su voluntad se manifieste. Así como un árbol que crece en un tiempo que no vemos, nuestras raíces espirituales se fortalecen, y la fe florece en la oscuridad. Cuando pensamos en la historia de David, vemos a un hombre ungido por Dios, pero también un hombre que pasó años huyendo y enfrentando el silencio. En esos momentos de aparente abandono, David escribió salmos que hoy nos alimentan el alma. En su soledad, encontró la cercanía de Dios. Por eso, cuando sientas que el cielo está callado, recuerda que en ese silencio se pueden forjar los momentos más profundos de conexión con el Creador. La vida puede presentarse como un desierto árido, donde el viento parece llevarse nuestras esperanzas y sueños. Pero, ¿no es en ese desierto donde Dios se convierte en agua viva? En el silencio del alma, Él puede hablarnos con una dulzura que no se encuentra en el bullicio de la vida cotidiana. Cada gota de ese agua viva puede ser un recordatorio de que estamos en su mano, que Él está trabajando en cada detalle, incluso cuando no lo comprendemos. Es esencial que aprendamos a abrazar esos silencios, no como un signo de abandono, sino como un espacio de crecimiento. En esos momentos, podemos encontrar la valentía de buscar una relación más profunda con Dios, de abrir nuestro corazón y permitir que su luz brille en nuestras sombras. Y así, mientras atraviesas estos momentos de silencio, te invito a que uses cada pausa como una oportunidad para reflexionar. Pregúntate, comillas, ¿qué me está enseñando este tiempo de espera? ¿Cómo está moldeando mi fe? Puede que descubras que cada silencio está lleno de, a medida que nos adentramos en el silencio, es fácil sentir que estamos solos, como si el eco de nuestras súplicas se perdiera en la inmensidad. Pero, querido amigo, permíteme recordarte que en esos instantes de aparente vacío, Dios está trabajando de maneras que a menudo no podemos ver. Es en la quietud donde el alma puede escuchar la voz suave y firme del Señor, susurrando promesas que alimentan nuestra fe. Es como un amanecer que se asoma tímidamente, iluminando lentamente la oscuridad de la noche. Cuando todo parece callado, es ahí donde se revela la grandeza de su amor y su fidelidad. Imagínate en una montaña,
rodeado de la majestuosidad de la creación. El viento suave acaricia tu rostro. Y en ese instante, te das cuenta de que, aunque el camino hacia la cima esté lleno de obstáculos, cada paso es una lección de confianza. Así es la vida espiritual. Un sendero que, aunque a veces se sienta solitario y lleno de dudas, está pavimentado con la presencia constante de Dios. Cuando enfrentamos el silencio, nos encontramos en un lugar sagrado, un espacio donde podemos rendirnos y permitir que Él nos hable. En esos momentos, la fe se convierte en nuestra compañera más fiel. Es en el silencio donde podemos confrontar nuestras preguntas más profundas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué propósito tiene este sufrimiento? Y aunque las respuestas no siempre llegan de inmediato, cada interrogante puede ser una oportunidad para profundizar en nuestra relación con el Creador. Al final, las preguntas se transforman en revelaciones. En cada pausa, hay un susurro de esperanza, una invitación a seguir adelante, a no rendirse. Por eso, si este mensaje resuena en tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que juntos sigamos explorando la maravilla de su amor. Es hermoso pensar que cada silencio nos enseña a esperar con paciencia. Al igual que un árbol que, en invierno, parece estar muerto, pero en la primavera florece de nuevo. Así también nuestra fe puede renacer en los momentos de quietud. Dios está cultivando en nosotros un carácter fuerte, una resiliencia que solo se forma en el crisol de la espera. Cada día que pasamos en ese desierto nos acerca más a la plenitud de su promesa. Cuando finalmente florezca la respuesta, podremos mirar atrás y ver cómo esos días de silencio fueron, en realidad, un regalo. Y mientras avanzamos, no olvides que no estás solo. Muchos han caminado antes que tú por esos senderos silenciosos, y su testimonio brilla como faros en la oscuridad. Recuerda a Job, quien, en su sufrimiento, encontró la fidelidad de Dios incluso cuando no podía ver su mano. Su historia nos recuerda que el silencio no es un signo de olvido, sino un tiempo de preparación. Dios estaba trabajando en su corazón, y al final, Job vio la restauración de todo lo que había perdido. A veces, la vida nos presenta pruebas que parecen insuperables. En esos momentos, el silencio puede parecer abrumador, como un mar en calma que oculta tormentas profundas. Pero cada ola de incertidumbre es también una oportunidad para anclar nuestra fe en algo más grande. Cuando nos sintamos perdidos, podemos recordar que en el silencio también hay consuelo. Dios está allí, tejiendo cada hilo de nuestra historia, creando un tapiz que será revelado en el momento justo. Así que, cuando te sientas abrumado por el silencio, toma un respiro profundo y busca su presencia. Permítele que te hable a través de su palabra, a través de la naturaleza, a través de esos pequeños